Precisamente, amados hermanos, quisiéramos hablar en esta tarde. Para la próxima semana vamos a dejar, hermanos, la última enseñanza de la dispensación del milenio. Pero hoy queremos hablar precisamente y escuchando, ¿verdad? Las hermanas dando testimonio de lo que el Señor ha hecho. Y vamos a hablar sobre eso. Y vamos a hablar sobre el tema contemplando cómo Dios obra. Y sé que Dios ha obrado en nuestras vidas, en las tres tipos de necesidades que existen en el ser humano: en lo espiritual, lo económico y lo físico. Pero para ello vamos a buscar en nuestras escrituras, en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 14, versículo 14 al 21, amados hermanos. Decíamos que vamos a hablar sobre el tema contemplando cómo Dios obra. ¿No ha pasado eso, hermanos, en nuestra vida, que después de salir de esas situaciones no nos ponemos a meditar por un momento y comenzamos a meditar lo que Dios ha hecho con nosotros? Porque la palabra obra, hermanos, es hecho, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que nunca nos vamos a cansar de seguir meditando y pensando cómo Dios obró en nuestra vida. Vamos a buscar Mateo capítulo 14, versículo 14 al 21. Vamos a leerlo de la manera alternada, que se escuche junto, bonito la lectura cuando le corresponde a ustedes, y al final nos unamos todos juntos. Decimos de la manera acostumbrada: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Gloria al Señor. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomaron los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, unidos. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oramos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos por estos momentos que nos permites para compartir tu palabra, y que le compartes a la iglesia para escuchar y recibir este mensaje especial para nuestras vidas. Hemos visto y hemos escuchado, Señor, lo que usted ha hecho con nuestras vidas, con las vidas de mis hermanos. Por ello, a través de tu bendita palabra, nos pueda fortalecer y animar cada momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ocupen sus lugares. Contemplando cómo Dios obra. Y esta es una de las formas más favorables que el hombre puede hacer para poder valorar lo que Dios siempre hace en nuestra vida. Digo que es una de las formas porque mientras usted no se detiene por un momento para contemplar las cosas que Dios ha hecho, lo va, hermanos, a hacer que pase por persuadido y lo va a ignorar. No va a reconocer. Pero cuando usted se detiene por un momento y contempla las maravillas
y contempla lo que Dios ha hecho en su vida, entonces usted empieza a meditar, comienza a entender y comienza a ver que realmente Dios nunca lo dejó solo. Nunca Dios la dejó sola. Que Él siempre estuvo ahí para extender su mano poderosa y para hacer una obra hermosa en nuestra vida. Esta historia, hermano, ¿quién no lo conoce? Sobre la alimentación de 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños, con tan solo 5 panes y 2 peces. Leyendo, hermanos, esta historia me encontré con muchas cosas muy importantes que nos ayudan a reconocer y valorar lo que Dios hace con nuestra vida. Y es que hay muchas cosas que hacia el hombre le es difícil reconocerlo. Y cuando lo valoramos, Dios espera que nosotros le demos honra, le demos gloria. Hay un texto que a mí me gusta que el salmista David expresaba y decía: invócame en el tiempo de la angustia, te libraré. Pero luego Dios dice: después de que yo he hecho algo contigo, en las 3 diferentes necesidades que tiene el ser humano, Él espera de nosotros que nosotros le honremos, que lo exaltemos, que lo alabemos, que le demos gracias por las cosas que Dios ha hecho. La Biblia dice ahí, hermanos, rápidamente entrando en el mensaje, dice la Biblia: y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Me llama la atención, hermano, cuántas personas le seguían al maestro. Habían diferentes tipos de personas y el objetivo de las personas por lo cual le seguían. Pero yo quiero en esta hora hablar sobre aquellas personas que le seguían porque en su vida había necesidades que creían que solamente Él, nuestro Señor Jesucristo, las podía suplir. Qué hermoso cuando nosotros le hemos puesto nuestra confianza, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y reconozcamos que no hay ningún lugar y que no hay ninguna persona que pueda suplir nuestras necesidades, más solo Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? El verso 13 dice la Biblia que cuando la gente escuchó hablar de Él, inmediatamente le siguieron, fíjese, a pie desde las ciudades. En aquellos tiempos no había transporte como hoy, hermanos. Hoy la mayoría de los que estamos aquí tenemos, hermanos, transporte, ya sea desde la bicicleta, de la motocicleta, hasta vehículos. Es decir, que hay una forma más cómoda para venir a la casa de Dios. Porque muchas veces se nos hace difícil venir a pie. Pero vienen esta gente, sin importar la distancia, sin importar, hermano, lo que tenían que recorrer. Pero la gente lo seguían al Señor sin importar la retirada que estaba, lo retirado que estaba, porque había en ellos algo que les hacía acercarse a Él, y eso eran las necesidades. Y en esta historia, si usted observa bien y lee bien, vamos a darnos cuenta que en ese acontecimiento el Señor suplió las 3 necesidades, hermanos, del ser humano: espirituales, económicas y físicas. No sé si se ha dado cuenta en algún momento que ha leído esta historia.
Pero si usted atiende bien el mensaje, usted se dará cuenta que en este acontecimiento, en esta obra, el Señor suplió tres necesidades del ser humano, espiritual, porque la Biblia dice que cuando la gente le seguía, el Señor aprovechaba a hablar de la palabra de Dios, y había gentes, hermanos, que creían y se arrepentían, supliendo la necesidad de su alma. Segundo, dice la Biblia en el verso número 14, y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahí estaba supliendo una necesidad física en cuestión de la salud. Y tercero, que también puede ser física, pero al mismo tiempo también puede ser en las necesidades económicas, cuando no tenían para poder suplir y alimentar más de 5,000 gentes. Y cómo el Señor suple en lo económico. Entonces podemos darnos cuenta que en esta historia Dios suple tres necesidades que siempre puede estar padeciendo el cristiano. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Como número uno, cuando hablamos de contemplando cómo Dios obra, quien tiene que contemplar somos nosotros, hermanos. Como número uno, Cristo interesado por nuestras necesidades. ¿Quién es el que está más interesado, hermanos, por suplir nuestras necesidades? ¿Quién es el que está más interesado, hermano, y el que se preocupa cuando estamos padeciendo? Es Dios. Es decir, entonces, hermano, no digamos que nadie, porque suele suceder que cuando estamos pasando en medio de la angustia, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, expresamos esta expresión diciendo: no hay nadie que pueda interesar mi necesidad. Probablemente no existe nadie que se preocupe de mí. Pero hay alguien más grande que, sobre todo, porque muchas veces el problema de nosotros, estamos tan preocupados que el ser humano se preocupe por nosotros, cuando no nos demos cuenta que el único que debe de preocuparnos, hermanos, en que se preocupe por nosotros y que se acuerde de nosotros y que piense de nosotros, es Dios. Alaben el nombre de Cristo. Es Dios, hermanos. Y Él nunca se olvida de nosotros. Él está presente, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y una de, hermanos, de sus cualidades, hermanos, y sus atributos es que es hermanos, omnipresente. Él está en todas partes. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Pero me llama la atención el verso 14. La Biblia dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y dice: y tuvo compasión de ellos. Aquí entendamos entonces por qué el Señor se interesa por nuestras necesidades. Porque Él, al vernos, se compadece de nosotros. Muchas veces yo he oído, hermanos, una expresión verbal de las personas, y no sé si usted lo ha expresado. Cuando vemos a una persona en el dolor, cuando vemos una persona padeciendo, ¿cuál es la expresión que nosotros utilizamos o el que el hombre expresa? A veces expresamos y decimos a esa persona que vemos que está sufriendo en el dolor y dice: me da lástima. No sé si usted ha expresado esa expresión. ¿Cómo me da lástima ese pobre hombre? Pero nótese que la expresión, hermano, gramatical de las Escrituras dice: y tuvo compasión. Parece que se escuchara lo mismo entre compasión y lástima, pero hay una gran diferencia entre estos dos términos. Y quiero que usted aprenda, para que el día de mañana usted vea a alguien, no le diga que le da lástima. Mejor cambie esa palabra y diga: me da compasión.
Bien, ¿qué es compasión y qué es tener lástima? Existe una gran diferencia entre lástima y compasión. La compasión, hermanos, es un sentimiento de tristeza que produce al ver a cierta persona padecer. Pero como es un sentimiento que provoca de tristeza, la compasión nos hace que nosotros nos impulse a reaccionar en el dolor que vemos a esa persona y nos impulsa, hermanos, a tener compasión y ofrecer nuestro apoyo. Eso es tener compasión. Por eso le decía que existe una gran diferencia entre lástima y compasión. Compasión implica un sentimiento de cercanía y de conexión con la persona que está sufriendo. Es decir, que esa persona, hermanos, gloria al Señor, cuando tiene compasión por la otra persona, es una persona que sufre un sentimiento de tristeza, pero que lo orilla a estar cerca de esa persona y no abandonarlo y no dejarlo, y tener una conexión de la persona que está sufriendo. Es decir, que este sentimiento de compasión nos hace que reaccionemos, que accionemos a favor de esa persona. Ahora bien, en cambio, la lástima, que parece ser lo mismo, pero hay una gran diferencia. La lástima es un sentimiento pasivo que implica tristeza, pero la diferencia es que esa persona que siente lástima no acciona al favor de esa persona. Por eso la lástima es una emoción menos duradera. Ya lo vi, reaccioné, me dio lástima y punto. Ya pasó. Pero el que tiene compasión no, hermano. Y aquí el Señor, cuando vio una multitud de gente, no solamente estaba mirando a una sola cosa, a una necesidad. El problema de nosotros, hermanos, es que siempre estamos viendo a que Dios nos solucione solamente una necesidad. ¿Cuál necesidad, hermano? ¿Cuál es que siempre nos preocupa que Dios siempre supla nuestras necesidades? ¿O cuál es la única necesidad que nos orilla a que estemos más tiempo en ella, aunque lo demás sea más importante? ¿Sabe cuál es la necesidad menos importante de nuestra vida, hermanos? Díganme ustedes. ¿Cuál es la necesidad menos importante que le damos tiempo, le damos valor y le damos, hermanos, gloria al Señor, el grado de decir, esto es lo primero que voy a tratar de que Dios supla? No da el caso que, hermanos, la última necesidad que casi no nos importa y que lo pasamos por persuadido es lo espiritual, hermano. Mientras esté sano, mientras haya economía, muchas veces no nos importa lo espiritual. Y eso es una gran tristeza. Porque es lo primero que debemos de ver y procurar que esa necesidad se supla. Nuestra vida espiritual. ¿De qué sirve estar sano? ¿De qué sirve que tengamos economía y descuidamos nuestra vida espiritual? Hace un rato la hermana mencionaba diciendo, ¿verdad?, del rico. Al final de cuentas, la riqueza no le va a comprar la salvación. Hay ricos que son ricos y se han muerto. La riqueza no pudo sanarlos. Y muchos nos hemos olvidado que Dios en primer lugar está viendo nuestra necesidad espiritual. Escudriñe las Sagradas Escrituras y se va a dar cuenta que las personas que venían para pedirle sanidad
el Señor siempre le respondía de una manera diferente en la forma que ellos estaban pidiendo. Ellos pedían sanidad y el Señor le decía: tu fe te ha salvado. Porque el secreto, hermanos, es de que, hermanos, sean suplidas nuestras necesidades espirituales, porque a través de ello viene lo demás. Por eso dice la Sagrada Escritura: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. El problema es que muchas veces lo estamos haciendo al revés. Y el Señor aquí estaba viendo, hermanos, se compadeció de las gentes, porque vio las tres necesidades. Pero lo primero era, hermano, lo espiritual, la salvación de sus almas. Y aprovechó al máximo, hermano, antes de sanarlo, antes de darles de comer, primero les habló el alimento espiritual. Esto es lo que nosotros tenemos que importar a nuestra vida espiritual, el alimento espiritual en nuestra vida, que llegue en nuestro cuerpo, que llegue en nuestra vida, que llegue en nuestra alma, que llegue en nuestro corazón. Si usted se va a dar cuenta el orden que el Señor usó: primero el alimento espiritual, la necesidad espiritual, luego la necesidad física. Dice la Biblia: tuvo compasión con la gente y vio personas enfermas y los sanó. Y tercero, los alimentó. Para nosotros, ¿cuál es lo primero? Lo volteamos. Empezamos a afanarnos y a preocuparnos: ¿qué vamos a comer? ¿Y por qué no decirlo? Ya nos estamos preocupando. Dijimos porque todos nos estamos preocupando. ¿Qué vamos a estrenar en diciembre? Y ya estamos preocupados, nos estamos poniendo tristes porque no nos vamos a poner los zapatos nuevos que estábamos acostumbrados, pantalón nuevo, camisa nueva, blusa nueva, falda nueva, y nos estamos preocupando. Amada hermana, ¿se está preocupando cómo va a terminar este año en su vida espiritual? Sí, nos pegó a todos en la economía, nos pegó todo en lo físico. Pero lo que más nos debe de estar, hermano, interesando, hermano, y afligiendo es nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a terminar en este año? Ya no nos queda mucho. Y si usted ve el orden, cómo el Señor empezó a suplir uno tras otro, pero que Él fue el primero, el segundo y el tercero. Y dice la Biblia que Él tuvo compasión. Él tiene compasión de todos nosotros en nuestras necesidades, tanto espirituales, físicas y económicas. Dice la Biblia: cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Decíamos que Cristo está interesado por nuestras necesidades. Él tiene compasión y se da cuenta de nuestras necesidades cuando otros no se preocupan. Porque precisamente los discípulos le dijeron, hermanos, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, pues ya está de noche, se está oscureciendo y pues es un lugar desértico. Es decir, que la palabra desierto era porque no había nada. Aparentemente, entre comillas, los discípulos se estaban preocupando con la gente, aparentemente, que se acercaron a Jesús y dijeron: Maestro, estamos en el lugar desértico y ya se está oscureciendo. Aparentemente como que suena que se estaban preocupando por las gentes. Dice: nosotros le recomendamos, Señor, que despida a todas estas gentes. Imagínense la lejanía que se encontraban para ir a las aldeas y a las ciudades. Por eso le digo, aparentemente ellos se estaban preocupando. Pero ¿qué le contesta el Señor, hermanos? Cuando le dice ahí: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Aquí utilicemos la lógica.
Hay personas que van a un lugar por necesidad, pero no todas las personas son iguales. Hay personas, hermanos, que pueden llevar la economía para poder tomarse un refresquito por ahí, una galletita. Pero hay personas que no llevan nada, hermano. Los discípulos aquí no se pensaban quién tenía para comprar y quién no tenía para comprar. Simplemente dijeron: despide a esta gente, Señor, porque pues no hay nada aquí. Y pues ya se está oscureciendo, mejor despida, que vayan a las aldeas para que compren algo y que tengan para comer. Muchas veces nosotros reaccionamos sin pensar, ¿escuchó bien? A veces reaccionamos sin pensar, a veces hablamos sin pensar. Y cómo nos gusta hablar, pero sin pensar, hermano. Y el Señor le contesta a ellos, le dijeron: no tienen necesidad de irse. Jesús estaba en el asunto, estaba en las necesidades, hermano. Los otros probablemente no llegaban a pensar más allá de las necesidades. Muchas veces nosotros reaccionamos muchas cosas y por eso muchas veces nos alteramos, nos molestamos, hermano, nos desanimamos porque, hermano, reaccionamos sin pensar, sin reflexionar. Jesús no estaba distraído, estaba en el asunto. Y entonces por eso les dijo: no tienen necesidad de irse. Y aquí, hermanos, Jesús le dice a los discípulos: denles de comer. Si usted estuviera en el papel de los discípulos, donde en el momento le está recomendando, le está dando consejos al Señor, hermano, porque muchas veces somos así. Muchas veces hasta le damos consejo al Señor como si el Señor no supiera nada. ¿No nos ha pasado eso? El Señor nos dice una cosa y nosotros le cambiamos y tratamos de darle consejo. Pero mira, Señor, si lo vemos de este lado y esto y el otro, nos volvemos hasta consejeros de Dios, hermano. El Señor quería enseñar algo aquí, y sobre todo a sus líderes, a sus discípulos. Y les dice: dale de comer. ¿Qué hubiesen pensado ustedes como discípulos diciendo: bueno, Señor, si les acabamos de decir que no hay nada, que es un lugar donde no se puede comprar nada, ¿de dónde dónde usted cree que vamos a sacarle para darle de comer a todos estos? Es más, y ellos lo dijeron en otros evangelios expresa diciendo: ni con 200 denarios de panes vamos a suplir esto. ¿Por qué? Número 2. Porque el hombre se limita ante las circunstancias del problema. El hombre se limita ante las circunstancias del problema. En cambio, Cristo no está limitado por las circunstancias en el momento de suplir nuestras necesidades, amados hermanos. Nosotros sí estamos limitados y decimos siempre: no se puede, es que no hay, es que el otro y otro. Pero el Señor nunca se va a limitar, hermano. Los discípulos, hermano, al ver que no hay nada para alimentarlos, pide al Señor que despida, que les mande a comprar, hermanos, en las aldeas. Y sobre todo cuando el Señor le dice a los discípulos: no tienen necesidad, para eso están ustedes, denle de comer. Y ellos dicen: pero es que no hay nada, Señor. No habían entendido algo que el Señor está diciendo. Si el Señor habla, si el Señor dice, si el Señor pide, es porque aún en medio de lo que no hay, hermanos. Acuérdense de la mujer viuda que se acercó con Eliseo para pedirle un consejo. Porque se iban a llevar a sus hijos a cambio de la deuda que había dejado su esposo. Ella iba con la mentalidad de que no había nada para poder solucionar su problema. Iba con Eliseo.
En algún momento he pensado, hermano, si nos tocara como pastor Eliseo, usted se molestaría y lo iban a correr rápido. Porque nótese cómo Eliseo le aconseja a la mujer y dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo le tomaría usted cuando alguien le dijera eso? Usted con todo ánimo y siente que esa persona le va a suplir la necesidad y le dijera, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Sobre todo las hermanas, porque son más vasos frágiles, hermano. Y luego le dice Eliseo a la mujer, declárame lo que tú tienes en tu casa. Imagínense en su cabecita de esta mujer, ¿qué hubiese pensado? Bueno, es que si yo vengo es porque no tengo nada. Y Eliseo está diciendo, declárame lo que hay en tu casa. Entonces esta mujer se puso a pensar por un momento. Empezó a contemplar lo que hay en su casa. Por eso estoy hablando de contemplar, porque hay algo que nos va a orillar a reconocer lo que Dios ha hecho. Es que nos detengamos un momento y contemplemos, que observemos bien. Así como muchas personas cuando llegan a una casa, hermano, empiezan a inspeccionar toda la casa, hermano. Son muy observativos. ¿No le ha pasado así, amado hermano? Y entonces la mujer dijo, es que tengo un poquito de aceite. Lo mismo que pasó con la viuda, con el profeta Elías. Tenía un poquito de harina y un poquito, hermanos, de aceite. Y ella dijo, cuando el profeta le dijo, dame de comer, mujer. Y dijo, ay, Elías, ¿en qué momento te acabas de aparecer? Agua yo sí te puedo dar, pero comida. Si ves, salí al patio con mi hijo a recoger un poco de leña y hacer lo poco que tenemos en casa y morirnos. ¿Qué mentalidad como seres humanos? Siempre estamos limitados. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Pero Cristo no está limitado por las circunstancias, hermanos. En el momento de suplir nuestra necesidad, no se haya limitado por nuestra falta de recursos. Escuchen bien, y aquí es algo muy importante que nosotros debemos de entender y que probablemente no hemos comprendido, hermanos. No se haya limitado Él por nuestra falta de recursos. Él, aún no teniendo recursos, el ser humano, Él hará. Por ejemplo, la obra. El Señor está consciente en la economía de la iglesia, pero eso no quiere decir que el Señor se limite. Aunque no haya, Él busca recursos para que la obra marche, para que los trabajos que hacen falta, hermanos, se hagan. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Porque Él no se limita como nosotros nos limitamos. Aunque tengamos manos para trabajar, aunque tengamos, hermanos, mentalidad, cerebro para pensar, estrategia, nos limitamos porque no vemos nada. Usted abre el refrigerador y dice, es que no hay nada. Recuerdo que mi mamá, hermanos, nos enseñó a comer tortilla con sal cuando no había comida, aunque sea de antier. Lo tostaba, poníamos un poquito de sal para que no saliera simple, un poquito de café, y a veces no había ni para café. Yo no sé qué inventaban, pero había café. A rato terminamos panzoncito. Hoy las muchachas, con todo respeto, prefieren quedarse sin comer y ahí se están enflaqueciendo. Cuando hay para comer, aunque sea con tortilla y con sal, pero hay para comer. Pero la mente se limita, hermanos, diciendo, no hay nada. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Fíjense, hermanos, la reacción de los discípulos y la reacción del maestro. ¿Cómo responde Jesús? No tienen necesidad de que se vayan, denles de comer ustedes. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? En 2 de Corintios capítulo 9, verso 9,
La Biblia dice que el Señor siempre estuvo compasivo y siempre, hermano, se afligía, se preocupaba, porque dice en 2 Corintios 9:9, como está escrito, repartió y dio a los pobres. Eso es ser compasivo, hermano. Otro se le puede llamar bondadoso, misericordioso. Ahora bien, y aquí es lo que viene, hermanos, para algunos como agua fría. ¿Qué nos gusta más, hermano? ¿Dar o recibir? ¿Qué nos gusta más? ¿Dar o recibir? Fácil, ¿verdad? Recibir. Y nos ponemos con dos manitas. Pero ¿quién se ha atrevido que a pesar de que no exista nada en la limitación de la mente humana, nos hemos atrevido aún en de la nada dar? Porque el secreto, hermanos, para recibir es dar. Y Hechos capítulo 20 versículo 35 dice: más bienaventurado es el que da que el que recibe. Y hay una expresión en 2 Corintios 9:7 que dice que Dios ama al dador alegre. Aquella mujer experimentó una estrategia para ser bendecida. Dio lo último que tenía y se le multiplicó la harina y el aceite. La otra viuda que se presentó con Eliseo experimentó también las bendiciones que en lo poquito Dios lo hizo mucho. ¿Por qué? Porque tenía un poquito de aceite y ahora las tinajas, porque Eliseo le dijo: ve a los vecinos y no prestes, solamente recipiente, presta vasijas y haz que tus hijos también trabajen, accionen. Por eso muchas veces la mamá o el papá se vive afligido y los hijos bien, gracias. Pues los discípulos, la solución era: despídelo, Señor. Y el Señor dijo: no tienen necesidad que hagamos esto, hay otra opción. Y es lo que Jesús quería enseñarles a los discípulos. Es lo que nosotros, el Señor, quiere enseñarnos, amados hermanos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Si usted lee Mateo, dice una cosa, Marcos dice otra cosa, Lucas dice otra cosa, pero hace unos días o meses decíamos que no es porque cada quien decía lo que quería, no, era el complemento de los cuatro. Usted no vaya a decir es que a su padecer, no, es que los cuatro eran su complemento, es decir, que necesitamos siempre leer los cuatro para que entendamos el mensaje. Juan, en el Evangelio de San Juan nos dice, capítulo 6, verso 1 al 14, que uno de ellos, cuando Jesús le dijo: no hay necesidad que se vayan, denle de comer, y algunos decían: pero es que no hay nada. Sale uno y dice: maestro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Aquí quiero que entienda que en medio de hermanos, puede ser de la iglesia, de la familia, de la sociedad, hay diferentes tipos de mentalidades y de opiniones y de la forma en que vean las necesidades. Uno estaban diciendo que la solución era que despidiera, pero hay otro que mientras aquello decía: no hay nada, Señor, y ahí estaban, hermano. Probablemente otro discípulo andaba diciendo: oiga, por favor, ¿habrá alguien que tenga alguna cosa para compartir? Pues eran más de 5,000 gente, hermano. ¿Quién le gusta compartir para los demás? ¿O cuántas veces nada más pensamos para nosotros mismos? Vamos a utilizar la lógica que aquel que presentó a aquel muchachito a Jesús probablemente se puso a buscar: ¿habrá alguien que tenga un pedazo de tortilla por ahí?
Y que alguien dice, no, no digas nada, no, esto es para nosotros. No, ¿cómo va a ser que voy allá? No. Das y vamos a comer poquito. No hay mentalidades limitadas así, amados hermanos. Pero hay quienes que a pesar de lo poco que tienen, siempre tienen esa dádiva de compartir. Y me imagino que ese muchacho levantó la mano y dijo, hey, aquí tengo 5 panes. No es mucho, pero quiero ayudar. Hay gentes que buscan una solución fácil. Hay gentes que no quieren ayudar. Pero hay personas que están dispuestas que a pesar de lo poquito, pero están diciéndole al Señor, no es mucho, Señor, pero en lo poco te voy a ser fiel. ¿Qué tipo de persona es usted, hermano? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Habrá alguien por ahí que también tuvo una mentalidad negativa? ¿Y qué vamos a hacer con esos 5 pesos y 2 panes? Porque siempre va a haber una persona que siempre va a tratar de desanimar, de echar a perder la obra maestra. Pero miren, hermanos, por último, número 3, y con esto quiero terminar. Cristo suple nuestras necesidades, pero el Señor hizo algunas cosas que muchas veces a lo mejor lo ha leído, no se da cuenta o lo pasamos por persuadido. Mira el verso número 20. Cuando le dijeron que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. En Juan dice que le dijeron, tráelos para acá. Le trajeron los panes, Jesús tomó los panes, tomó los peces. Y antes de hacer cualquier cosa dice que alzó sus ojos y lo bendijo. Ojo, en pocas palabras, clamó a Dios. Yo no sé por qué muchas veces estamos mal acostumbrados que no le demos gracias a Dios, hermano. A veces nos sentamos a la mesa para comer y vámonos. No se detiene por un momento a contemplar y decir, gracias, Señor, porque vamos a comer. A ver, todos sentados, vamos a esperar al último, al que está sirviendo, o a lo mejor el que está ayudando a la mamá. Y una vez que estamos todos sentados, a ver, y a veces a lo mejor usted le golpea la mano y dice, a ver, no te adelantes. Vamos a orar todos porque aquí vamos a dar gracias al Señor, porque sin Él no estuviéramos comiendo. ¿Cuánto lo hacemos así, amados hermanos? No, ya usted va a empezar a orar y ya su esposo ya terminó. Ya terminé, mi amor. O los niños, ya terminé, mami. ¿A poco íbamos a orar? Miren lo que Jesús primero nos está enseñando. Dar gracias. Y dio gracias porque Dios iba a hacer un milagro, una obra maestra. Mire, levantando los ojos al cielo, reconoció quién estaba dando y supliendo las necesidades. Dios. 2, lo bendijo, es decir, oró por ellas. Y 3, lo partió. Tanto aquel muchacho que dio como el Señor está enseñando a que seamos compartibles. Lo partió, dice, y dio los panes a los discípulos. Bueno, ustedes son los que no creen. Bueno, ustedes los voy a usar para que ustedes vean y crean en el poder de Dios. Ahora, me imagino, por castigo ahora reparten. Y van a repartir más de 5,000 gente, hermano. Por castigo. Ahora por castigo, por no haber creído en mí, ahora repártenlo. Segundo, van a ser los últimos en comer, porque el que reparte, no digan que le toca la mayor parte, hermanos. Si no es el último que comen, o no es así, amadas hermanas, ustedes que son las que siempre. Amén, hermano. Ahora por castigo ustedes van a repartir y van a comer al último. Pero mire, provee, suple en abundancia nuestras necesidades. Es decir, que cuando Dios va a suplir, no va a suplir escasamente. Hay una expresión que dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. Porque usted mismo está sembrando escasamente, eso es lo que va. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha.
Pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará, es decir, cosechará. Y aquí viene, y quiero que se ponga de pie. Versículo 20. Cuando Dios suple, es de bendición, hermano. ¿Por qué? Uno, porque vamos a comer todos. La bendición es hasta para el que no ora, aquel que reniega. Y no porque sea buena persona, no, es porque cuando usted ve y aprende de estas cosas, hasta que el que no lo merece, hermano, recibe. Segundo, nos saciamos, nos quedamos satisfechos. Tercero, nos produce gozo, hasta contentos. Nos quedamos contentos cuando, hermanos, se suple lo físico, lo económico y lo espiritual. No viene un momento de gozo, de felicidad. Pero hay algo que sobresale de esto. Dice que hasta sobreabunda. Porque dice la Biblia que recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. En ese momento, imagínense qué estuvieran pensando los discípulos y nosotros diciéndole que lo despidiera. Y ve, hasta comimos nosotros. Hasta sobró. Y no lo tiraron, por cierto, lo guardaron. Porque Jesús les dijo, y guarden esto. ¿Por qué? Porque iban a seguir, hermano.